son el 5.8S, el 18S y el 28S. Es decir, hay una cierta especificidad de algunas polimerasas por ciertos tipos de genes y otras por otros tipos de genes. Eso es lo que hace que existan más de una RNA polimerasa. Entonces, comparado con procariotas, que es lo que acabamos de ver antes del descanso, en eucariotas existen múltiples RNA polimerasas. No hay solo una enzima, sino que hay más, como les acabo de mostrar. Y otra diferencia importante es que mientras en bacterias la RNA polimerasa se unía al ADN y comenzaba la transcripción, en eucariotas eso no es así. Yo puedo poner un RNA, un ADN molde que contenga un gen, puede estar funcional el promotor, todo perfecto, y yo si le agrego la RNA polimerasa específica para ese gen, si no agrego nada más, esta proteína no es capaz de iniciar transcripción. ¿Por qué razón? Porque se requieren proteínas adicionales a la RNA polimerasa para poder iniciar síntesis de ARN. Estas proteínas adicionales se conocen como factores de transcripción. Esto es una diferencia. Y otra diferencia con procariotas es que la estructura de la cromatina afecta la transcripción también. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase. Pero si buscamos algunos temas comunes, en la transcripción en eucariotas también comienza en un promotor. Entonces, desde un principio, una vez que se identificó las regiones conservadas de los promotores procariotas de la bacteria que les mencionaba, esa región -10, -35, se empezó a buscar en los promotores eucariotas a ver si tenían características comunes. Entonces se encontró dos primeros elementos que se descubrieron que era parte del promotor en eucariotas, que fueron en la caja TATA o el TATABOS, que tiene una secuencia conservada como se muestra ahí, TA, TA, AA. Y también se identificó una secuencia INR o la caja INR, que también es importante para la iniciación de la transcripción, que por eso el nombre INR de iniciador, secuencia iniciadora de la transcripción. Esta secuencia se ajusta a esos nucleótidos, donde Y debe ser una pirimidina. ¿Listo? N, cualquier nucleótido, A, una adenina y T, una timina. Entonces, esta secuencia INR tiene una cierta característica, pero lo importante es que ahí estaría el sitio de inicio de la transcripción, o el sitio +1, o TSS. Estas dos cajas se identificaron en el promotor de los genes eucariotas iniciales que se estudiaron, en unos pocos genes. Entonces se pensó que la caja TATA era común para todos los genes, pero no. Después se ha observado que esa caja TATA en algunos genes eucariotas no está presente. Entonces, esto ahora que contiene TATA, INR, y otros elementos que se han ido descubriendo, por ejemplo el BRE, que significa elemento de reconocimiento del TF2B, o este DSE, elemento del nuclear corriente abajo, porque está corriente abajo de INR, el MTE, que es un elemento motivo 10, otro DPE, elemento del promotor corriente abajo. Se han ido descubriendo diferentes elementos. DPE, INR, TATA, BRE, hay un BRE-U, que es upstream, corriente arriba, un BRE-D de downstream, es decir, corriente abajo. En otras palabras, se han identificado en los promotores de genes eucariotas diferentes tipos de elementos que son necesarios solamente para poder iniciar transcripción. ¿Por qué estos elementos son importantes? Porque aquí se unen los diferentes factores de transcripción para poder iniciar la transcripción. Y la RNA polimerasa, obviamente, inicia transcripción en la posición +1.
Este promotor que contiene todos estos elementos, BRE, TATA, INR, DSE, MTE, DPE, esta región promotora o esta parte del promotor se conoce como el promotor nuclear, o yo le llamo el promotor central, pero es una parte del promotor. Porque además hay otra serie de regiones reguladoras que se encuentran en lo que se llama en la región próxima al promotor o el promotor proximal, que también se confunde con el promotor en muchos casos, pero algunos textos hacen la diferencia. Promotor nuclear, promotor proximal. El promotor nuclear o central es esencial para poder iniciar transcripción. Es necesario para iniciar la transcripción a partir del sitio +1. El promotor proximal contiene una serie de elementos reguladores o secuencias reguladoras que se necesitan ya sea para potenciar la respuesta en el promotor central, es decir, para que aumente la transcripción sobre un nivel basal, o en algunos casos para inhibir esa transcripción. ¿Por qué el promotor nuclear o central es importante? Porque ahí les digo, están estos elementos necesarios o secuencias necesarias para poder iniciar transcripción. Y esa iniciación de la transcripción requiere que se unan una serie de proteínas que son estos factores de transcripción. Hay varios. Está el TF2A, el TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H. Varios factores de transcripción. Y estos factores de transcripción no son proteínas sencillas. Si ustedes miran el TF2H, en realidad, a pesar que se dice el factor de transcripción TF2H, no es una sola proteína, es un conjunto de proteínas. Tiene TF2H1, H2, H3, H4, XPB, XPD, TTDA, XPB y XPD son proteínas que forman parte de estos complejos de reparación que lo vimos en la clase anterior, en el mecanismo que falla en el seroderma pigmentoso, vimos el XPB, el XPD, diferentes XP. Entonces, fíjense cómo es parte de este factor de transcripción TF2H también. El TF2F, 3 proteínas, TF2H, 3, 6, 9, 10 proteínas que constituyen solo ese factor. TF2E, 2 proteínas. Miren el TF2D, no es solo una proteína, a pesar que se dice el factor de transcripción 2D, no es una proteína, sino que es un conjunto de proteínas que están acá. La TAF1, TAF2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 son como 13 proteínas. Aquí está el TF2D. TF2E está constituido por TBP más una serie de proteínas asociadas a TBP que en conjunto se denominan las proteínas TAF, TAF. Hay TAF1, TAF2, TAF3, bla, 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 son como 13 proteínas TAF. Estas proteínas se llaman así porque se asocian con TBP. De hecho, TAF significa TBP Associated Factor, factores asociados a TBP. Interactúan en conjunto con TBP. ¿Y qué es TBP? TBP es una proteína que se denomina así porque su nombre se escribe como proteína de unión a TATA. TBP es la abreviatura de Tata Binding Protein, proteína de unión a TATA. Esta proteína reconoce la secuencia TATA. El TF2D entonces reconoce TATA, reconoce la secuencia INR, reconoce otras secuencias necesarias para el inicio de la transcripción como DPE, etc. Entonces lo que tenemos en la célula para poder iniciar la transcripción, no solo se requiere la RNA polimerasa 2, si son genes que transcriben proteínas, sino una serie de factores de transcripción asociados a esta polimerasa que son necesarios para poder iniciar la transcripción a un mínimo nivel. Todos estos factores de transcripción se unen al promotor nuclear en los genes que van a transcribir
y forman un macrocomplejo proteico en la región promotor nuclear, junto con la ARN polimerasa 2. Pero el primer factor que se uniría sería TF2D, que se uniría a la caja TATA, INR y DP. Aquí está. Entonces, para poder iniciar transcripción en eucariotas, solo para poder iniciar, requiero la secuencia TATA, INR, o algunas de estas como DPE. A estas secuencias o a otras que puedan tener un gen, se une el factor de transcripción TF2D. Es el primer factor que se adiciona, que se une a TATA. Luego comienzan a reclutarse otros factores de transcripción, como el TF2B, el TF2A, se van uniendo y se va ensamblando este. Luego viene la RNA polimerasa 2, que aquí está en color morado, junto con TF2F, se une a este complejo previo y se va formando un macrocomplejo. Recuerden que solo TF2D consiste en todo ese conjunto de proteínas. Entonces, luego que se agregan estos factores TF2A, TF2B, TF2F, etcétera, se agresiona la polimerasa y todo esto va formando un macrocomplejo acá. Luego viene TF2E, TF2H. Todos estos factores de transcripción, TF2A, TF2B, TF2D, 2E, 2F, 2H, se conocen como factores de transcripción generales. ¿Por qué se llaman así? Porque son factores de transcripción que se utilizan para iniciar la transcripción en todos los genes del organismo. Por lo menos genes que codifican proteínas. Entonces son generales, son para todos. Por eso factores de transcripción generales o GTF, de las siglas en inglés. La adición de todos estos factores de transcripción generales, TF2D, 2B, 2A, 2F, 2H, etcétera, todos estos factores de transcripción generales, la adición de todos estos lleva a formar lo que se conoce como el complejo de preiniciación o abreviado PIC, de las siglas en inglés, Pre-Initiation Complex, el complejo de preiniciación. Esto es lo mínimo que se requiere para poder iniciar transcripción in vitro en el tubo de ensayo. Entonces, primero se une. La iniciación de la transcripción en eucariotas implica la participación de factores de transcripción generales que se unen al ADN en la región promotor proximal. No, en la región promotor nuclear o central que le decía antes. Primero se une TF2D, luego TF2A, luego TF2B, luego 2F, la RNA polimerasa 2. Aquí está, que tiene un extremo carboxilo terminal. PD significa Carboxy Terminal Domain. Tiene un extremo carboxilo terminal en donde hay una serie de repeticiones. Cada esferita de esas es una repetición de una secuencia venocídica que ya se la voy a mostrar. Entonces, por último, se une TF2E y TF2H, E y H junto con la polimerasa. No, F, TF2F se une con la polimerasa, ahí entran juntos. Previo se ha unido TF2A, TF2B, TF2D, TF2F se une con la RNA polimerasa 2, que es esto que está en morado acá, con su extremo carboxiterminal. Luego TF2E y TF2F. 2H, perdón, ahí están todos los factores de transcripción generales junto con la polimerasa en el sitio promotor nuclear o promotor central, formando lo que se llama el complejo de preiniciación, que es lo mínimo que se requiere in vitro. Entonces, los factores de transcripción generales, que es un tipo de factores de transcripción, hacen parte del conjunto de proteínas que se necesitan para iniciar la transcripción, el complejo de preiniciación o PIC. Y
son parte de lo que se conoce como la maquinaria de transcripción basal, y que es lo mínimo, como les digo, que se requiere para transcribir genes. Más adelante les voy a hablar de estos factores de transcripción específicos. Por ahora mantengámonos con los generales. Además de estos factores de transcripción generales, que son los mínimos que se requiere para transcribir in vitro, en la célula participa todo un complejo de proteínas que se conoce como el complejo mediador. Y aquí está representado en azul. Todos los demás ya se unieron al promotor nuclear, pero aquí se agrega además mediador. Mediador es un conjunto de proteínas que se adiciona a este otro conjunto de proteínas que es la maquinaria de transcripción basal. Todo este macro complejo proteico entonces lleva a que se pueda iniciar la transcripción en las células. ¿Y cuándo arranca? Después que se une TF2E y H, una de estas tiene actividad helicasa y también quinasa. La helicasa separa las cadenas, la doble cadena del ADN, separa esas dos hebras para que la polimerasa comience a transcribir. La quinasa lo que hace es fosforilar el extremo carboxiterminal de esa ARN polimerasa. Entonces, como una de estas, TF2F, tiene actividad quinasa, fosforila ciertos residuos dentro de ese extremo carboxiterminal de la polimerasa. Estas esferitas que les decía que eran repeticiones de una secuencia, esta, la que sigue, todo ese conjunto de repeticiones, en realidad es una repetición o un conjunto de repeticiones que tiene esta secuencia: tirosina, el próximo TF2H, la actividad quinasa fosforila el extremo carboxiterminal. Esas P significan residuos fosforilados. Esa unidad de repetición es esta secuencia: tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, serina. Es esa serina la que se fosforila. Recuerden que la serina tiene un extremo, una cadena lateral, CH2OH, SOH o grupo hidroxilo, se fosforila generando una fosfoserina. Entonces ahí estaría esa P, representan las serinas fosforiladas. Como cada esferita representa esta secuencia, entonces en ese extremo carboxiterminal, esa secuencia se repite múltiples veces: 1, 2, 3, 4, 5. En la misma secuencia aminoácidos, pero repetida múltiples veces. Como cada repetición tiene una serina, cada una de esas serinas se fosforila, por lo tanto de tener múltiples residuos de serina fosforilados en ese extremo carboxiterminal. Entonces, resumiendo, tan pronto se une TF2E y 2H, una de estas que tiene actividad quinasa, TF2H, fosforila el extremo carboxiterminal de la polimerasa y queda fosforilado, y en ese momento arranca la transcripción en células animales. Avanza un trecho como de 1000 nucleótidos, se detiene. Se detiene un momento hasta reclutar estos factores de elongación que se unen a estas fosfoserinas y comienza el proceso de polimerización hasta que termina en células eucariotas. Para que vean la complejidad de esta maquinaria de transcripción en levaduras, que es el organismo eucariota más sencillo que se conoce, fíjense que la polimerasa 2 tiene 12 subunidades de proteínas, 12 proteínas. Los factores de transcripción generales, TF2A, B, el D, el E, etc., en levaduras son 26 proteínas. Y el complejo mediador son otras 21. O sea que solo en levaduras tenemos 58 proteínas que forman parte de esa maquinaria de transcripción. Solo para poder arrancar la transcripción.
58 proteínas es un complejo grandísimo de proteínas. Estoy hablando del eucariota más sencillo que se conoce. En humanos, yo creo que ni siquiera sabemos cuántas proteínas están participando ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, sigo. Una cosa es iniciar la transcripción, arrancarla, y otra es cómo se regula. ¿Cuándo se necesita regular la transcripción? Por ejemplo, frente a un estímulo ambiental, frente al tratamiento con algún fármaco, frente a algún alimento que ustedes consumieron, algún metabolito de ese alimento que puede regular la transcripción génica. Entonces, el tema de regulación de la transcripción génica es muy importante durante el desarrollo embrionario, la formación de nuevos tejidos. Todo esto son procesos altamente regulados por señales que le llegan a la célula y comienza a regularse la expresión de ciertos genes. Entonces ahora voy a ver regulación de la transcripción en eucariotas. Así como en procariotas se describió el operón LAC, empezaron los científicos a preguntarse ¿y cómo se regula en eucariotas? ¿Será que hay factores reguladores, así como existía el represor LAC y la proteína CAP, que regulaban negativa y positivamente respectivamente? Empezaron las investigaciones y sí, efectivamente se encuentran que en eucariotas se aplican los mismos principios básicos de procariotas, es decir, hay proteínas reguladoras que se unen a secuencias específicas en el ADN. Proteínas reguladoras, por ejemplo, en bacterias era CAP y el represor LAC. Aquí tienen que haber proteínas reguladoras que se unan a secuencias específicas en el ADN y de esa manera modulen la actividad de la enzima ARNA polimerasa. La pueden aumentar, la pueden disminuir, pero es una regulación al fin y al cabo. Estas proteínas reguladoras que actúan en eucariotas se conocen también como factores de transcripción, pero no los confundan con los factores de transcripción generales que les expliqué antes. Aquí hablamos de unos factores de transcripción que los podemos llamar específicos porque son específicos para ciertos estímulos y actúan sobre ciertos genes y no sobre todos los genes, mientras que los generales participan en todos los genes. Entonces, los factores de transcripción específicos son importantes porque permiten modular la expresión de genes individuales en respuesta a ciertos estímulos. Y de esa manera modulan la actividad de la enzima ARNA polimerasa. Pueden ser activadores como pueden ser represores. O dicho de otra manera, pueden ser proteínas reguladoras positivas que estimulen la transcripción o proteínas reguladoras negativas que inhiban la transcripción. Esto se descubrió por primera vez, estos elementos reguladores y estas proteínas reguladoras, estudiando cómo se regulaba en el virus del herpes simple, cómo era el proceso infeccioso, y se descubrió que algunos genes eran transcritos y su regulación, que esos genes tenían cajatata y que tenían ciertos elementos en el gen que les permitía regular la transcripción. Entonces se descubrió por primera vez estas cajas GC que son ricas en guanina y citosina, por eso el nombre. Esta otra caja CCAT y así diferentes elementos reguladores. Por lo tanto, en los promotores de células eucariotas no solamente están los elementos del promotor central o nuclear, sino que hay toda una zona anexa o aledaña a esa que se conoce como el promotor proximal, que contienen una serie de elementos reguladores o secuencias reguladoras para la transcripción génica. Es a estas secuencias o a estos elementos donde se unen los factores de transcripción específicos. No es acá. Acá se unían los factores de transcripción generales, pero en esta se unen los factores de transcripción específicos. Así entonces, tenemos que ver la estructura de un gen eucariota como una secuencia que codifica una proteína,
separando los exones de los intrones. Los intrones no codifican, los exones sí codifican parte de la proteína. Y este gen tiene una región promotor central o promotor nuclear, donde se unen los factores de transcripción generales y la RNA polimerasa para transcribir a partir de +1. Y tenemos una segunda región cercana a esta que se conoce como el promotor proximal. Este promotor proximal, entonces, como les decía, tiene diferentes elementos que son reconocidos por factores de transcripción específicos en respuesta a ciertos estímulos y van a comenzar a activar la transcripción de ese gen o a inhibir la transcripción de ese gen. Pueden ser elementos reguladores positivos, pueden ser elementos reguladores negativos. Pregunta: ¿entienden lo que estoy hablando? ¿Queda claro? ¿Me hago entender? ¿O tienen alguna duda? Pregunta. Profe, una pregunta. Diga. No me quedó claro lo de exón e intrón. El exón e intrones, los exones y los intrones son secuencias dentro de un gen. Vamos a suponer, para explicar, voy a ir a internet y voy a buscar. Imagínense ustedes, ¿están viendo la imagen de la pantalla? Introns and exons. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Imagínense usted que tengamos un gen para una proteína cualquiera, el receptor de insulina. En células eucariotas, el receptor de insulina, en células bacterianas, la región codificante, esa que antes les hablaba, el CDS, están todos los codones desde el primer AUG hasta el último codón de terminación, cualquiera de esos tres que les mencionaba antes, están todos los codones. Voy a activar la cámara para explicarme mejor. Están todos los codones juntos. Del primer AUG le sigue el segundo triplete, el tercer triplete, el cuarto, el quinto, el sexto, y así los 1300, por ejemplo, en el caso de una proteína cualquiera. 1300 codones. Están todos uno al lado de otro, por lo tanto, el RNA mensajero contiene los 1300 codones unos al lado del otro en bacterias. Y eso se va a traducir en una proteína leyendo desde el codón 1 al 1300. Entonces, 1300 aminoácidos todos juntos. Aminoácido 1, codón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, 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 hasta el 1200, 1300. Ese RNA se va a traducir y va a dar una proteína leyendo codón tras codón. Un triplete tras otro triplete. Pero, ¿qué ocurre en eucariotas? En eucariotas esos 1300 codones no están juntos, lo que puede ser. Vamos a simplificar esto y, por ejemplo, 400 codones, 400 aminoácidos, una proteína de 400, para no hablar de 1300, que es muy largo. Entonces, 400 aminoácidos. Uno esperaría, lo más lógico es que nosotros en humanos esperemos que aquí empiece el codón 1, AUG, el 2 puede ser CGA, otro aminoácido, el 3
TGA, no sé qué, no sé cuánto, hasta llegar al último codón, todo uno detrás de otro. Pero eso no ocurre en humanos. En humanos lo que ocurre es que si una proteína tiene 400 aminoácidos, puede ser que los primeros 100 aminoácidos, aquí estamos hablando en el ADN, los primeros 100 aminoácidos codifican esos primeros 100 aminoácidos de esa secuencia por ejemplo, 100 tripletes o 100 codones, me codifique los primeros 100 aminoácidos de esa proteína. Los primeros 100. Lo lógico sería esperar que los otros 100 aminoácidos vengan codificados por este codón que esté al ladito de este azul. No, en eucariotas no. En eucariotas, el codón que me codifica de los aminoácidos 12 en adelante no empieza a continuación de estos últimos 100, sino que hay una serie de secuencias ahí, una cantidad de nucleótidos ahí, que no codifica para ningún aminoácido de la proteína. Es secuencia no codificante. Y después vienen del aminoácido 200 al 300, por ejemplo, en esta otra región. Luego viene una zona que no codifica ni del 305 ni del 310, no. Primero 100 aminoácidos codificados ahí en el genoma, segundo 100 aminoácidos acá, y los otros del 300 al 400, no, del 200 al 300 acá, del 1 al 100, del 100 al 200, del 300 al 4, del 1 al 100, del 100 al 200, del 200 al 300, y del 300 al 1000, al 400. Entonces, uno esperaría que esos 400 codones estén juntos como si ocurren en bacterias, pero en humanos no, en células eucariotas no. En células eucariotas lo que ocurre es que esta porción me codifica, por ejemplo, 50 aminoácidos. Esta otra porción me codifica del 51 al 150. Esta otros 50 llegaríamos del 151 al 200, y esta otra me puede codificar del 201 al 400. Y ahí están los 400 aminoácidos. Pero cada una de estas zonas están interrumpidas por zonas no codificantes, por secuencias de nucleótidos que no codifican nada de esa proteína. Esta porción me va a codificar la porción azul de la proteína, este otro la porción anaranjada, esta otra porción la porción verde y esta otra la porción amarilla para cubrir los 400 aminoácidos de esa proteína. Las zonas que codifican, que aquí están en color, porque codifican ciertos aminoácidos de la proteína, se conocen como exones. Y un intrón es una zona que no codifica, son zonas, secuencias de ADN que interrumpen a las zonas codificantes que serían los exones. Estas intrones entonces serían secuencias no codificantes. Interrumpen las secuencias que codifican, que son los exones. ¿Está claro lo que es un intrón? Interfieren con la secuencia codificante. Entonces, para yo tener un RNA que me codifique una proteína, por ejemplo, esa que está ahí en 4 colores, yo necesito eliminar estos intrones. Necesito eliminar el intrón 1, el 2 y el 3. Entonces, corto ahí, corto acá, con el intrón 1, el exón 1 con el 2, saco este otro, la célula saca este otro, conecta al 2 con el 3, saca este otro, conecta al 3 con el 4. Entonces se genera, este es un RNA inmaduro que contiene regiones intrónicas. Acá madura eliminando ese intrón, este intrón y empalmando los exones. Empalmó el exón 1, el 2, el 3 y el 4. Como estos codifican, entonces son este RNA maduro, una vez procesado, sacando los intrones, que llegó a codificar esta proteína. Eso es lo que se refiere con exones e intrones. Exón es secuencia codificante dentro de un gen, codificante para una porción de una proteína. Intrón es secuencia no codificante que interrumpe a las secuencias codificantes, tal cual se muestra aquí en esta imagen ahí al medio. ¿Le quedó claro más o menos? ¿O lo explico de otra manera? Sí, me quedó claro, sí, señor. Y entonces, ¿cada exón tendría un codón AUG al principio para iniciar No. codificación?
Ah, sí, el primer exón de toda proteína tiene una UG, pero el segundo no, Ya. el tercero no, el cuarto no. ¿Por qué razón no? Porque son las diferentes partes con que continúa. Aquí tiene que haber una UG, en ese exón azul, porque ahí empezaría la proteína. Pero, por ejemplo, una proteína de 500 aminoácidos, esta zona azul puede codificar del aminoácido 1 al 50. Al 50. Los primeros 50 aminoácidos de esa proteína, de esta, que serían eso. Después la cadena peptídica debe seguir con el aminoácido 51 y tanto. Pero el 51 no es una UG, puede ser cualquier otro aminoácido. Lo mismo acá, puede ser el 51 al 100. Después vendría el aminoácido 101, continuaría acá, pero ese no tiene por qué ser AUG. Es un aminoácido cualquiera que es parte de la secuencia polipeptídica, de la cadena polipeptídica. Entonces, el exón 1, el AUG del exón 1 tiene que estar por acá, en el primer exón. Y el codón de terminación no va a estar aquí, no va a estar acá, ni en el tercero, sino que está en el cuarto exón, porque hasta ahí debe llegar la proteína. En otras palabras, una proteína en eucariotas es codificada por diferentes exones. Una partecita de la proteína es codificada por el exón 1, lo que sigue de la proteína por el exón 2, lo que sigue por el 3 y el final, la parte final de la proteína, por el exón 4 en este caso particular. Ya, espero le haya quedado más claro. Ya, ahora sí, gracias. Listo. Entonces, lo que tenemos en todo gen eucariota, aquí los exones se representan en azul, exón 1, exón 2, exón 3, exón 4. En color crema acá están los intrones, intrón 1, intrón 2, intrón 3. Todos los genes eucariotas se organizan así, en exones e intrones. Por lo tanto, para poder sintetizar una proteína necesitan primero madurar. Al decir madurar, es sacarle los intrones y otros procesos que les voy a mostrar cuando esté terminado. Eso es la estructura de un gen. Además tiene una región promotor central o nuclear y además tiene una región promotor proximal. Estas cajitas marrones o café que les muestro ahí son elementos reguladores localizados en el promotor proximal. Elementos reguladores. ¿Qué significa eso? Que van a regular la transcripción que está ocurriendo acá por la RNA polimerasa 2. ¿Qué es un elemento regulador? Es un elemento que le permite a un gen responder frente a un estímulo. Por ejemplo, vitamina D. Ese primero puede ser un elemento de respuesta a vitamina D. Vitamin D Responsive Element, BDRE, o BDRE. Es una secuencia de nucleótidos que representa un sitio de unión de un factor de transcripción. ¿Cuál factor? El receptor de la vitamina D. Entonces, esta vitamina D, cuando usted consume vitamina D, se une a un receptor y ese receptor se va a unir acá en esta secuencia de ADN que se conoce como el elemento de respuesta a la vitamina D. Y se une ahí, supongamos que sea ese el elemento, el receptor de vitamina D se va a unir ahí. Como lleva vitamina D, va activo, se activó, y este receptor puede empezar a estimular la transcripción que está dada aquí por la polimerasa en este promotor. Entonces, en lugar de transcribir en condiciones basales, sin estímulo con vitamina D, transcribe 10 moléculas por segundo. Acá, si es un elemento regulador positivo, puede llegar a transcribir 100 o 1000 moléculas de ARN por segundo. O sea, si es un factor estimulador o factor regulador positivo, va a estimular esta transcripción acá.
Si es negativo, va a reprimirla. Este otro elemento puede ser, por darles un nombre cualquiera, un ejemplo cualquiera, puede ser un glucocorticoide. Por ejemplo, cortisol. Si usted le da cortisol, esas cremas con cortisol que se le da a los pacientes, o más que cortisol, con un glucocorticoide, por ejemplo, dexametasona y otros corticoides que existen, usted lo que le está dando es un compuesto químico al paciente. Y estos compuestos químicos resulta que se unen a un receptor que es el receptor de glucocorticoides, que es un factor de transcripción específico de genes. ¿Y qué son los factores de transcripción específicos? Modulan la expresión de genes individuales en respuesta a estímulos. ¿Cuál estímulo? Un caso es la vitamina D, otro caso es el receptor, el glucocorticoide, que es un estímulo. Un estímulo químico estimula las células, se une al receptor de glucocorticoides y como es un factor de transcripción específico, modula la expresión de genes. ¿Cómo la modula? Porque se uniría a su elemento de respuesta, que sería el elemento de respuesta a glucocorticoides. Aquí está el elemento de respuesta a glucocorticoides, es una secuencia en el ADN que sobre la cual se une el factor de transcripción específico, que es el receptor de glucocorticoides activados cuando usted toma un glucocorticoides. Entonces, se une ahí y de esa manera regularía ese receptor, ese elemento de respuesta a glucocorticoides, une al receptor de glucocorticoides cuando ha sido estimulado por el glucocorticoide y de esa manera regula la transcripción que está ocurriendo acá con este gen. Por lo tanto, en las células yo tengo elementos reguladores que me permiten regular diferentes genes. Si yo estimulo estos elementos, como con algún compuesto químico, con algún fármaco, con algún alimento que estoy consumiendo, yo voy a tener efectos sobre múltiples elementos de respuesta que van a estar actuando sobre la expresión de ese gen. Ya sea estimulando la expresión sobre un nivel basal o disminuyéndola sobre un nivel basal, sin estimular. Así entonces, dígame. Los elementos de respuesta están ubicados en la sección de promotores proximales. Exactamente, en la región promotor próximo. Puede ir desde menos 50, menos 100, hasta menos 1000, menos 2000. Eso es muy variable. ¿Listo? Pero están en la región cercana al promotor. A veces están un poco alejados. Por ejemplo, estos elementos reguladores que se conocen como intensificadores o enhancers, aquí están, aumentadores, estimuladores, que aquí están en color verde, pueden estar incluso dentro de un gen, como se muestra acá, puede estar dentro de un intrón, o puede estar cerquita aquí en la zona proximal, o puede estar 500 nucleótidos o 1000 nucleótidos alejados de este promotor, o incluso puede estar hasta 50.000 nucleótidos más allá. Ahora sí sigue actuando como regulador sobre esta región. Estos enhancers se llaman así porque siempre estimulan, siempre aumentan positivamente la transcripción aun cuando estén lejos. Pueden estar corriente arriba del sitio de inicio, o sea, hacia la izquierda, puede estar corriente abajo, hacia la derecha, etc. Aquí entonces estamos en un tema central clave de lo que es la regulación de la expresión génica. Todos nuestros genes no solo tienen un promotor nuclear o clave ahí donde se une la maquinaria de transcripción basal, incluyendo la polimerasa 2, con todos los factores de transcripción general, con el complejo mediador se unen ahí, comienzan a transcribir esto de manera muy basal, muy sencilla. Pero esta transcripción basal puede verse estimulada o inhibida dependiendo de cómo sean estos elementos reguladores. Si son elementos reguladores positivos, van a estimular la transcripción. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, 10 moléculas por segundo siendo transcritas, pueden ir a 1000 o a 10.000 moléculas por segundo. Aumenta la transcripción. Pero ese aumento es en respuesta a algo. Aquí le ponía como ejemplo la vitamina D, tratamiento con glucocorticoides, tratamientos con hormonas.
Las hormonas sexuales se unen, por ejemplo, a receptores nucleares y actúan sobre sus elementos de respuesta regulando la transcripción génica. Elementos de respuesta a glucocorticoides, elementos de respuesta a los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, el estradiol, etcétera, tienen elementos de respuesta en nuestro ADN. Por lo tanto, usted toma estradiol o se inyecta, no sé qué, está estimulando los genes que tienen un elemento de respuesta a estrógenos. Si está consumiendo algún glucocorticoide, tiene un elemento de respuesta a glucocorticoides que va a ser estimulado por el receptor de glucocorticoides que se una a estos glucocorticoides. Son factores de transcripción específicos. El de vitamina D, que se los expliqué, el de la hormona tiroidea. También se han identificado elementos de respuesta a la hormona tiroidea. Por lo tanto, las hormonas actúan. Ya vieron fisiología, ¿cierto? ¿O están mirándola ahora? ¿Vieron El laboratorio le fisiología? dio señalización. Ellos tuvieron clases de señalización de hormonas. Ok. Fíjense ahí, esas hormonas son compuestos químicos que se unen al receptor de las hormonas tiroideas y estos van y se van a unir al elemento de respuesta a hormonas tiroideas, por ejemplo, ahí. Y todos los genes sensibles a la hormona de tiroidea van a responder a la hormona tiroidea. Y ustedes cuando vean fisiología, si es que no la han visto, van a ver que la tiroides regula una serie de procesos fisiológicos sumamente importantes a nivel metabólico, a nivel energético, múltiples procesos, a nivel del desarrollo embrionario. Entonces, todo esto es regulado por estos elementos de regulación porque los genes responden a esas hormonas. Listo. Entonces, tenemos elementos de respuesta a. Ejemplo, la acción de los andrógenos, hormonas sexuales masculinas, la testosterona. El andrógeno ingresa a la célula porque es una hormona lipofílica, ingresa libremente por la membrana, se une al receptor androgénico o AR, y cuando se une, este ingresa al núcleo formando dímeros, un receptor con otro igual. Y este receptor de andrógenos es un factor de transcripción específico que se une al elemento de respuesta a andrógenos, al ARE, que está en el promotor proximal. Y por lo tanto, este receptor de andrógenos con el andrógeno unido y activado se une al ADN en su región respectiva, por ejemplo, esa, que puede ser elemento de respuesta a andrógenos, y comienza a regular la transcripción que está ocurriendo acá, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Y eso es lo que determina la respuesta de la célula frente a los andrógenos. Se une acá el elemento de respuesta, interactúa con la maquinaria de transcripcional que contiene a mediador, que contiene los factores de transcripción generales, a la RNA polimerasa 2, que está ahí y comienza a transcribir esos genes. Ese es un ejemplo típico de regulación de la transcripción. Si no hay andrógenos, la respuesta transcripcional es mínima, poco RNA. Si hay andrógenos, aumenta, entonces tenemos mucho más RNA codificando ciertas proteínas. Como hay más RNA, hay más proteínas, y son estas proteínas las que van a llevar a responder frente a ese tratamiento con andrógenos. Lo mismo con los andrógenos, estrógenos, lo mismo con los glucocorticoides, lo mismo con la vitamina D o con las hormonas tiroideas. Y eso lo vieron con la profesora Mox. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el metabolismo del colesterol. ¿De dónde sacamos colesterol? Ya sea por la síntesis endógena de la vía del mevalonато. Si nosotros no consumimos nada de colesterol, esta vía la vamos a tener activa, entonces la HMG-CoA sintetasa, la reductasa comienzan a producir mevalonato y este llega finalmente y se transforma en colesterol. Ausencia de colesterol en la dieta, usted estimula la síntesis hepática de colesterol.
Presencia de colesterol en la dieta, esa genera partículas de lipoproteína de baja densidad y estos inhiben la síntesis endógena de colesterol, vía endógena, vía exógena, que la alimentación, los lípidos o el colesterol de las células llega a los LDLs para que lo entreguen a las células. Dos vías de proporcionarse colesterol. Si usted deja de consumir colesterol en la dieta, porque le declara la guerra, no sé, pues, al Palacio del Chorizo y a todo lo que contengan colesterol, la célula va a sintetizar colesterol. ¿Y cómo sintetiza? Estimula los genes, aumenta la transcripción de los genes, especialmente la HMG-CoA reductasa, que es una enzima clave en el metabolismo de colesterol. Si usted no le da colesterol exógeno a su organismo, el organismo va a activar mucho la reductasa, la sintetasa, va a empezar a sintetizar mucho más reductasa y usted va a tener mucho más enzima, análogo a lo que hacía la presencia de lactosa en un medio bacteriano. Aumenta la beta-galactosidasa, aquí aumenta la reductasa. ¿Pero cuándo? Cuando el colesterol disminuye, si usted no le entrega en la dieta. Aumenta. Si aumenta esta enzima, aumenta la producción de bicarbonato y todos los intermediarios hasta llegar al colesterol. Dicho de otra manera, quítele colesterol en sus alimentos y su organismo va a sintetizar colesterol porque es absolutamente necesario para sintetizar membranas celulares. ¿Cómo se regula el metabolismo de colesterol? Goldstein y Brown, año 1985, le dieron el premio Nobel en Medicina y Fisiología. Estos señores describieron todos los mecanismos de regulación del metabolismo del colesterol. Aquí están las imágenes que presentaron en la conferencia del Nobel. Cuando usted consume una dieta rica en colesterol, lo entrega a las células mediante LDL, ingresa por este mecanismo de endocitosis mediado por receptor. Fueron los primeros en hablar de este mecanismo de endocitosis. Este colesterol, estas lipoproteínas se empiezan a degradar en los lisosomas, liberan colesterol libre que llega al retículo endoplásmico y este colesterol inhibe a las enzimas que producen colesterol como la HMG-CoA reductasa, los receptores de LDL, etc. Pero cuando no hay colesterol en la dieta, es todo lo contrario. Deja de entregarse colesterol, el retículo detecta la ausencia de colesterol y estimula la vía de producción de colesterol, que es esta que les mencioné acá. ¿Y cómo la estimula? Aumentando la actividad enzimática de la reductasa. Fíjense acá, ¿qué pasa cuando toman unos fibroblastos de piel? Fibroblastos, ni siquiera células hepáticas que producen la HMG-CoA reductasa en gran cantidad. Fibroblastos de piel tomaron estos investigadores que ganaron el Nobel y cuando les quitaron colesterol a las células, fíjense qué pasa en unas pocas horas. Empieza a aumentar, ¿qué cosa? La actividad HMG-CoA reductasa. Aumenta, pasamos de 2 a 100. ¿Cuántas veces aumentó la actividad de esa enzima? Al cabo de 24 horas. Si su actividad pasó de ser 2 en condiciones basales a tener 10 en ausencia de colesterol. ¿Cuánto aumentó la actividad de 2 a 100? 50 veces más actividad. Quítale colesterol a la célula y su actividad HMG-CoA reductasa va a aumentar significativamente. Al contrario, dele colesterol a la célula. Si aumenta la actividad HMG-CoA reductasa, por este mecanismo que les mostré, aumenta la producción de colesterol. O sea, si usted le quita colesterol a las células van a producir su propio colesterol porque si no usted se moriría. A la inversa, si en este estado sin colesterol usted tiene una alta actividad HMG-CoA reductasa, si le agrega colesterol cantidades crecientes, la actividad va a comenzar a caer. En otras palabras, la producción de colesterol se regula aumentando la actividad HMG-CoA reductasa para producir más colesterol o
disminuyendo la actividad HMG para producir más colesterol o disminuyendo la HMG-CoA reductasa para producir menos colesterol. Colson y Brown describieron el mecanismo cómo se regula esto. Dijeron que la producción de más HMG-CoA reductasa se da cuando no hay colesterol en la célula. Y dice que cuando no hay colesterol, se corta este factor de transcripción del tipo hélice, girohélice. Ahí está, este factor se corta porque está retenido en el retículo endoplásmico, en la membrana. Entonces, cuando no hay colesterol, se gatillan las rutas que liberan este factor de transcripción y este se va a la membrana, se va hacia el núcleo celular, se libera y se va hacia el núcleo. En el núcleo se une a elementos de respuesta a esteroles que están en la región promotor proximal y de esa manera regulan la transcripción. Aumentan la HMG-CoA reductasa en ausencia de colesterol. Así es como se regula toda la ruta de síntesis de colesterol, y no solo colesterol, sino de triglicéridos, ácidos grasos. Entonces, ¿cómo podemos inhibir, sobre todo en pacientes que tienen hipercolesterolemia, inhibiendo esta enzima? Si yo inhibo esto, como esta enzima produce colesterol, yo puedo inhibir la producción de colesterol. Entonces, ciertos pacientes que tienen hipercolesterolemia, se les da inhibidores de esta enzima. ¿Cuáles? Las estatinas. Inhibidores de la enzima HMG-CoA reductasa, y de esa manera inhiben la ruta endógena del colesterol, además del cuidado que tiene que tener con la alimentación. ¿Listo? Ahí están cómo estos inhibidores se unen a la enzima y la terminan inhibiendo. Por lo tanto, el promotor proximal es importante porque contiene una serie de elementos reguladores transcripcionales. Y de esa manera se regula la transcripción de múltiples genes. Estos elementos reguladores transcripcionales unen proteínas que son las proteínas reguladoras de la transcripción. Estas proteínas pueden ser activadoras, como les muestro acá, y estas proteínas activadoras tienen al menos dos dominios estructurales: un dominio de unión al ADN, por el cual este factor de transcripción se ancla o se une al ADN en el sitio regulador, y tienen un dominio de activación porque son activadores transcripcionales que se encargan de activar la transcripción, ya sea interactuando con mediador o con la maquinaria de transcripción basal o directamente con la enzima ARN polimerasa. Un activador va a interactuar con estos y va a llevar a que esta enzima comience a transcribir más, generando una mayor transcripción de ese gen. Entonces, tiene un dominio de unión ADN y tiene un dominio de activación por el cual activa la transcripción. Pero esto en respuesta a ciertos estímulos. ¿Listo? Así es como actúan los activadores. ¿Cómo actúan los represores? Hay dos posibles mecanismos. Bloquean el sitio del activador, en cuyo caso el represor se une al sitio de unión del activador en el ADN. Por ejemplo, un represor puede unirse a esa cajita que respondía a vitamina D, y si se une a ese sitio, está compitiendo con el receptor de vitamina D. Entonces, si hay un represor que se une ahí, el activador, que es esta proteína de respuesta a vitamina D, deja de unirse ahí porque le están ocupando el sitio y no es capaz de activar. Al no ser capaz de activar, actúa como un represor transcripcional. El segundo mecanismo implica la existencia de un dominio de unión a ADN y de un dominio de represión. En este caso, este represor inhibe a la transcripción, a la maquinaria transcripcional, para que no produzca nuevo ARN. Así es como actúan los activadores y los represores. Me voy a saltar el mecanismo de unión, me voy a saltar esto. Entonces, resumiendo, la transcripción en eucariotas se regula porque existen proteínas reguladoras, que son estos factores de transcripción específicos de gen,
que se unen a un elemento en el ADN y regulan la transcripción, ya sea positivamente o negativamente. Y hay otros mecanismos, como los correguladores transcripcionales, que los dejo que lo lean en el texto, en el Cooper, pueden leerlo, cómo actúan los correguladores transcripcionales. Y hay otro mecanismo que son los ARNs no codificantes que permiten regular la transcripción génica también. ¿Han visto los microARNs en alguna clase? Sí. ¿Están ahí o no? Sí, profe, pues que yo recuerde no hemos tocado el tema como a profundidad, ¿no? Ya, entonces los microARNs son un tipo de ARN que regulan la transcripción, pero más lo hacen actuando a nivel de inhibir la traducción. Entonces, este tema de los ARN no codificantes como moduladores, lo voy a tocar en la próxima clase como mecanismo regulador negativo de la síntesis de proteínas, de la traducción. ¿Ya? Ese es otro mecanismo por el cual se regula la expresión génica. Entonces, les dejo para que lean los correguladores transcripcionales en el texto de Cooper. O la otra opción, que hagamos un descanso y me voy con esta última parte de los reguladores cotraduccionales. Yo creo que se los puedo dejar para leer. Los correguladores transcripcionales son reguladores que actúan modulando la estructura de la cromatina. Pueden ser coactivadores o correpresores. ¿Cuál es la diferencia entre correguladores transcripcionales y reguladores transcripcionales? Que los reguladores transcripcionales que se los mostré antes, por ejemplo, el receptor de glucocorticoides, el receptor de la hormona tiroidea, los receptores SRBP, que regulan el metabolismo de colesterol, todos esos que les hablaba, el receptor de andrógenos, el receptor de estrógenos, todas esas proteínas se unen directamente al ADN, los reguladores transcripcionales, y se les mostré como ejemplo, aquí unión al ADN, en el activador unión al ADN, en el caso que les puse como el del metabolismo colesterol, unión al ADN para regular transcripción, unión directa al ARN. En el caso de los receptores de andrógenos, una vez que se activan por el andrógeno, por la testosterona, unión al ADN, y de esa manera regulan la transcripción. Entonces, todos los reguladores transcripcionales se unen al ADN físicamente, directamente, e interactúan con la maquinaria de transcripción para regular la transcripción. Pero en el caso de los correguladores, no hay unión directa al ADN. Se unen, pero indirectamente. Los correguladores transcripcionales no se unen directamente al ADN, sino que se unen al regulador transcripcional. Entonces ahí hay una colaboración entre el regulador, que es la proteína que se une al ADN, y el corregulador que se une a ese regulador. Eso es un corregulador transcripcional. Y este corregulador, ¿cómo actúa? Regula la estructura de la cromatina. Si es coactivador, desensambla la cromatina, la relaja. Si es correpresor, la compacta. Pregunta, ¿saben lo que es la cromatina? ¿Ustedes han visto esto? Que es la cromatina en núcleos en interfase, que está constituida por nucleosomas, que esa cromatina puede estar compactada, como es el caso de los cromosomas, o puede estar en forma de cadenas de
Sí, profe. ¿Lo vieron? Perfecto. Entonces, ¿cómo actúan los correguladores transcripcionales? Modulan la estructura de la cromatina. O sea, o pasan la cromatina a un estado relajado como está aquí, en donde están los núcleos, las cadenas de nucleosomas, o lo llevan a un grado de mayor compactación como ese, por ejemplo. A ver, quiero que me respondan lo siguiente. ¿En qué situación sería más fácil transcribir el RNA? O sea, transcribir un gen. O sea, es decir, sintetizar ARN. En un estado libre de nucleosomas, descompactado el ADN, acá como estos dos, o en un estado así más compacto. ¿En qué situación creen ustedes que sería más fácil transcribir un gen? ¿En este estado o en ese estado? En el descompactado. En el descompactado, acá, la cromatina libre y ojalá sin nucleosomas. Entonces, ¿cómo actúan los correguladores transcripcionales? Por lo general, descompactan la cromatina, lo pasan de esta situación a este estado y en lo posible muchas veces remodelan la cromatina, sacan los nucleosomas o los corren para un lado o para otro o los desensamblan, los sacan para tener el ADN de esta manera. En ese sentido están estimulando la transcripción porque están relajando la cromatina. Esos son los coactivadores transcripcionales, mientras que los represores transcripcionales llevan la cromatina a un estado más compacto, inhiben la transcripción, reprimen la transcripción génica. Entonces, los coactivadores y los correpresores en realidad modulan la estructura de la cromatina. Los coactivadores la llevan de un estado condensado a uno más relajado, incluso sacando los nucleosomas, mientras que los correpresores hacen lo contrario. Si esto está relajado, lo llevan a un estado más compacto y compatible con la transcripción. Por eso son represores, no hay transcripción. Mientras que los coactivadores son estimuladores, aumentan la transcripción. Entonces, si este es un factor de transcripción, un coactivador puede unirse a este factor de transcripción y regula la transcripción basal. ¿Cómo lo hacen? Estos correguladores, esta se muestra aquí las histonas. Las histonas son estas proteínas que forman parte de estos nucleosomas. Los nucleosomas se enroscan, el ADN se enrosca sobre los nucleosomas, el complejo hexamérico de nucleosomas, y de esa manera son las cadenas de nucleosomas. Las histonas son las proteínas sobre las cuales se enrosca el ADN. Fíjense que estas proteínas son ricas en este aminoácido de lisina. Esta lisina puede ser modificada. Se sabe que uno le puede incorporar el grupo acetilo a esta lisina. El grupo acetilo, la lisina tiene un grupo epsilonamino, un amino en la posición epsilon de la cadena lateral. Entonces, ¿qué hacen estos correguladores transcripcionales? Se ha visto que algunos tienen actividad histona acetiltransferasa, se abrevia HAT. Esta actividad enzimática adiciona grupos acetilos a ese grupo amino de las histonas, a esa K es lisina en las histonas. Hay varias lisinas, una ahí, otra acá, otra acá, otra acá. Estas lisinas se pueden acetilar, agregando un grupo acetilo al grupo epsilonamino. ¿Quién hace esa acetilación? La histona acetiltransferasa. Entonces, cuando hay actividad histona acetiltransferasa, esta enzima va a transferir acetilos a las histonas. Ahí le transfiere los acetilos a esas histonas, se acetilan las histonas.
queda la histona acetilada, que serían esas marquitas que está ahí. ¿Quién lo hace? La histona acetiltransferasa, abreviado HAT. Esta actividad de acetilación se encuentra en los coactivadores transcripcionales. Es decir, si vuelvo acá, los coactivadores, entre otras posibles actividades, tienen actividad histona acetilasa. Acetila las histonas que están presentes ahí en esos nucleosomas, y al acetilarlos, estos nucleosomas se descondensan, la estructura de la cromatina se descondensa y queda más propenso a ser transcrito. Así es como actúan los coactivadores transcripcionales. ¿Cómo actúan los correpresores? Se ha visto que algunos correpresores tienen actividad histona desacetilasa, como se muestra ahí. ¿Qué hace eso? Le quita el grupo acetilo a las histonas. Entonces, la cromatina ustedes pueden modular su estructura, haciéndola más compacta o menos compacta, con la participación de coactivadores o correpresores. Los coactivadores van a acetilar histonas, descompactan la cromatina, por lo tanto son más propensos a estimular la transcripción. Los correpresores, todo lo contrario, le quitan los grupos acetilos a las histonas y eso hace que la histona vuelva a un estado más compactado. Así es como actúan los correguladores transcripcionales, modificando las histonas y por otro mecanismo que, si quieren, lo leen en el texto, que no se los voy a mencionar. ¿Quedó claro? Resumo los mecanismos de regulación de la transcripción en eucariotas. Aquí tenemos un gen que va a ser transcrito. Aquí tenemos la región promotor nuclear. A esta región se unen los factores de transcripción generales: TF2D, TF2A, TF2B, TF2E, TF2H, SF, la RNA polimerasa. Todo esto se une acá en la región reguladora, región promotor proximal. No, perdón, región promotor central, que está acá. Todo esto. Aquí se ensambla la maquinaria de transcripción basal con los factores de transcripción generales unidos acá, incluyendo el sitio +1, la RNA polimerasa 2 y el complejo mediador, que son múltiples proteínas. Todo esto que está en azul es ese macro complejo que le llamé la maquinaria de transcripción basal o inicial, que comienza a transcribir un gen a nivel basal. Pero aparte existen los reguladores transcripcionales, que por lo general se unen como dímeros. Este no es una conejita arrancando de un conejito. Esto lo que representa es que hay un dominio de unión al ADN de un factor de transcripción, tiene un dominio de regulador, un dominio de unión al ADN, sobre el cual se une el ADN, por el cual se une, y este usualmente actúa como un dímero. Entonces, dos dominios de unión al ADN, dos dominios de regulación de la transcripción que interactúan con esta maquinaria para estimular o para reprimir, dependiendo si es un activador o un represor. Mecanismo de regulación transcripcional mediado por proteínas reguladoras. Segundo mecanismo, correguladores transcripcionales, como las histonas acetiltransferasa, la actividad acetiltransferasa, o la histona desacetilasa, que van a modular la cromatina y de esa manera hacer que se compacte o se condense, o se descompacte, en cuyo caso hablamos de si se condensa un correpresor, si se descondensa un coactivador transcripcional. Eso se resume ahí en esa imagen. Ahí tengo ejemplo de cáncer de próstata, pero lo mismo que ya les mostré, por lo tanto me voy a saltar eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, profe. ¿No? Listo. Y termino la clase con lo siguiente. La maduración del ARN mensajero eucariota. Esto es corto, ya con 2 o 3 diapositivas acabo esta clase. Esto es cortito, fíjense. Una vez que se ha sintetizado un ARN mensajero en eucariotas, recuerden que el mensajero tiene exones e intrones y que los exones son lo que realmente codifica, aquí representados en color, no sé, verde, azulado. Los intrones, aquí representados en amarillo, son aquellas secuencias que interrumpen las codificantes, que son esos en color verdoso azulado. Esto solo en eucariotas, porque recuerden que los procariotas no tienen exones ni intrones. Desde el primer auge hasta que termina con el último codón, es todo un continuo que se transcribe en un RNA mensajero que tiene todos los codones y se traduce en una proteína. Pero en eucariotas no. En eucariotas ya les decía que una porción de la proteína es codificada por el exón 1, otra porción por el exón 2, que está lejos incluso del exón 1, separado por intrones, luego otra porción por el exón 3 y así sucesivamente. La sumatoria de todos esos exones les da un RNA mensajero que codifica una proteína. Pero este mensajero originalmente es transcrito en forma de un transcrito primario que lleva los exones en color verdoso y también lleva los intrones que no codifican nada. Por lo tanto, ese mensajero no es apto para ser transcrito, para producir una proteína. Antes de eso tiene que ser madurado. Y en esta maduración o splicing, se le dice el proceso de splicing, pero en general lo correcto sería hablar de una maduración. ¿En qué consiste esta maduración? 3 etapas claves. Primero, modificar el extremo 5' de ese transcrito primario o transcrito inmaduro. Se modifica, se le agrega una molécula que ya se la voy a mostrar. Segundo, se modifica el extremo 3' adicionándole una cola poliadenilada, que el transcrito primario no lo tiene. Este 5' tampoco lo tiene el transcrito primario. Tan pronto se produce un primario, comienza ese procesamiento. Primero, adicionar una marca en su extremo 5' del mensajero. Segundo, adicionar una cola poli-A, más o menos 200 adeninas que se agregan en su extremo 3' del mensajero. Y tercero, cortar y empalmar los exones. Se cortan los intrones, los límites exón-intrón, se empalman los exones y generamos un RNA mensajero maduro que tiene modificado su extremo 5', tiene modificado su extremo 3' y ya no tiene los intrones, es solo la combinación de exones. Este mensajero sale del núcleo, se dirige al citoplasma y ahí en los ribosomas se traduce en una proteína. Pero todo mensajero eucariota tiene que ser procesado o madurado para llegar a un transcrito que va a ser traducido en el citoplasma. Aquí se muestra el mecanismo de maduración nuevamente. Supongamos que tenemos un gen con 2 exones, exón 1, exón 2, separado por un intrón. La maduración, primero la transcripción de este gen va a generar un transcrito primario que va a llevar estos 2 exones y el intrón. Es un precursor de RNA mensajero, es un mensajero inmaduro. ¿Qué tiene que ocurrir para que madure? Primero, modificar el extremo 5'. Se modifica. ¿En qué consiste esa modificación? Ya les decía, en la adición de una molécula que es la 7-metilguanosina. Se agrega el extremo 5' del mensajero y se une de manera covalente. Por lo tanto, en el proceso de maduración, la primera etapa es modificar el extremo 5' agregándole la 7-metilguanosina y nos queda ese 7-metilguanina unido covalentemente al extremo 5' del
RNA mensajero. No se sale, se queda ahí. Segunda etapa, poliadenilar la cola, el extremo 3' del mensajero. Se le agrega una cola de poliadenina. Usualmente 200 a 300 letras de adenina se adicionan a esa cola. Entonces nos queda un mensajero modificado en su extremo 5', modificado en su extremo 3' con una cola polia. Y tercera etapa de procesamiento, eliminación de intrones. Se cortan los límites exón-intrón, se saca el intrón y se ensamblan los exones. Eso es el proceso de maduración de todo ARN mensajero en eucariotas. Lo repito, solo en eucariotas, no en procariotas. 3 etapas. Adición de una caperuza o de el nucleótido 7-metilguanosina en el extremo 5' del mensajero. Segunda etapa, poliadenilación del extremo 3'. Tercera etapa, corte y empalme, eliminación de intrones y empalme de exones para formar un mensajero maduro. Es ese el que sale del núcleo, se dirige al citoplasma y es traducido en los ribosomas en el citoplasma, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, el proceso de traducción de proteínas. ¿Quedó claro? Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el doctor? ¿No? Doctor, Entonces llego en la clase hasta acá. ¿Me doctor, parece? una pregunta. La Diga. acetilación y la desacetilación de histonas son mecanismos epigenéticos de regulación de la transcripción, ¿verdad? Epigenético. Sí, pudiese ser parte de estos mecanismos epigenéticos. Fíjese que me pilló con la pregunta. Pudiesen ser parte de esos mecanismos epigenéticos, pero generalmente lo epigenético en esa regulación son metilaciones, más que acetilaciones. Oh, ¿Ah? Ok. Son metilaciones, se modifican por grupos metilos. Muy buena su pregunta, me pilló realmente, pero voy a revisarlo. ¿Listo? Listo. Pero Muchas sí te he gracias. entendido que son más metilaciones. Listo, doctor. De Muchas ciertas gracias. Yo nucleótidos. voy a revisar también el libro de Cooper y pues los chicos tienen este viernes monitoreado conmigo, entonces vamos a revisar todos estos temas que dio el doctor y ahí pues dialogamos y saldrán preguntas. Ah, qué bueno. Y después me lo dice para sacarme la duda. A mí me pilló. Listo, cuento con eso. Sí, señor. Bueno, no sé Bueno, si sí, no hay señor. más preguntas. Muchísimas gracias y que les vaya Joseph, muy bien. va a decir algo. Joseph, adelante. Buenas tardes, doctor. Era para preguntarle en sí el orden de pues transcripción, sea primero en ciertas secuencias, o sea, primero la del promotor central, luego la del promotor proximal y después ahí sí correguladores. Mire, primero muy buena su pregunta. Tiene que tener presente que en el promotor, el nuclear este o central, ahí hay una serie de sitios que unen los factores de transcripción generales y la RNA polimerasa. Pero, ¿para qué se unen ahí? Para poder iniciar transcripción. Inicio. El promotor proximal contiene una serie de elementos de unión de factores de transcripción, pero no son los generales. Y estos factores de transcripción ahí actúan como un papel regulador, no iniciador de la transcripción. Los que inician son los generales. Se requieren para poder iniciar, arrancar la transcripción. Pero en el caso de los factores de transcripción específicos de genes, estos son reguladores transcripcionales. Es decir, una vez que inicia la transcripción, está transcribiéndose a un cierto nivel un gen, por ejemplo, a 10 moléculas de RNA por minuto,
Cuando se unen los específicos en respuesta a estímulos, lo que va a ocurrir es que se va a alterar esa transcripción basal. En lugar de 10, si es un factor estimulador, pueden empezar a producirse 1000 moléculas por minuto en lugar de 10. O sea, es una estimulación de la transcripción. O si es un represor, en lugar de 10, pueden empezar a bajar la transcripción a 1 molécula por minuto, represor. Entonces son cosas diferentes. Los generales es inicio de la transcripción, los específicos es aumento, es regulación, ya sea positiva o negativa. Y los correguladores son otro mecanismo de regulación de la transcripción, aumentar o disminuir la transcripción. Pero es un mecanismo diferente. Entonces, reguladores y correguladores implica modular la cantidad de ARN que se está produciendo en la célula, sea más o sea menos, sobre un nivel basal. Ojo con eso, sobre un nivel basal. Mientras que los generales solo se necesitan para iniciar la transcripción, arrancar, empezar el proceso. No es regulación. ¿Ya? Espero le haya quedado claro. Tengo una duda ahí. ¿Qué pasa con las células que se especializan y que silencian genes? ¿En sí mantienen esos mecanismos correguladores, correpresores siempre activos? Claro, claro. De hecho, es parte del... En la especialización, esto se ve mucho durante el desarrollo embrionario, durante la especialización celular, por ejemplo, la adipogénesis. Ahí entran en juego los mecanismos de regulación transcripcional. De hecho, iba a empezar, a veces empiezo la clase poniendo ejemplos concretos de esto para que entiendan de qué vamos a hablar. Pero ya que me lo preguntan, me parece excelente la pregunta ahora y le voy a poner ese mismo ejemplo que usted me habló. De hecho, yo muchas veces lo hablo al inicio de las clases. Usted parte de unas células madre. Una vez que se forma el cigoto, empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse. Y de pronto, unas células precursoras se van transformando en células especializadas. Entonces, por ejemplo, una célula va y se empieza a formar a nivel del encéfalo en neuronas. Está aquí en la pantalla. Un conjunto de células nerviosas, neuronas. Pero otra célula precursora, quizá la misma, ya no se va a neuronas, sino que se va a formar células eritrocíticas, células de la sangre. En otros casos, la célula precursora puede ir a formar células adiposas. Y entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Por qué una se fue hacia neuronas, otra se fue hacia células adiposas, otra se fue hacia células musculares? ¿Por qué esa diferenciación o especialización? Entonces, yo siempre le pongo como ejemplo esto, porque yo trabajo con estos adipocitos, y le pongo una línea celular precursora, se transforma en un adipocito. Y fíjese que el precursor es una célula tipo fibroblasto, aplanada, alargada, mientras que el adipocito es algo totalmente diferente. Y durante este proceso de diferenciación, la célula empieza a adquirir un tamaño más grande, empieza a acumular gotitas de lípidos en el interior celular, porque su función, entre otras, es almacenar lípidos y un papel clave en el metabolismo lipídico. Pero ¿cómo esta célula pasó de una cosa, de una célula con esta morfología a esta otra? No solo en términos morfológicos, no solo en términos de forma, sino también en términos funcionales. Mientras esta célula, la especialidad no es acumular grasa ni responder a la insulina, esta sí responde a la insulina. Entonces,
aunque esta puede responder, esta es mucho más sensible. Entonces hay todo un cambio morfológico en las células que uno lo puede seguir. Ahí tienen los fibroblastos antes de transformarlos en adipocitos. Aquí tiene antes de transformarlos y después de transformarlos. Yo simplemente con agentes hormonales estimulo este proceso de diferenciación. Paso de esto a esto otro. Cambio radical en la forma de la célula, en el funcionamiento de la célula. Estas células acumulan en el estado diferenciado lípidos, gotitas rojas, puntitos rojos, son gotas de grasa dentro de la célula que no están presentes en el momento de diferenciarlo, al inicio de la diferenciación. Entonces, ¿qué ocurre a nivel molecular? Hay cambios en el perfil de expresión de genes. Las hormonas que yo agrego para pasar de aquí a acá, o las que agrego para pasar de aquí a acá, son hormonas que van a regular la expresión génica. De hecho, ¿qué le agrego yo? Dexametasona. Es una de las hormonas que le agrego. Y dexametasona les mostré en la clase que se une al receptor de glucocorticoides y este va y se une a una de esas cajitas marrones y regula la transcripción génica. Entonces, como consecuencia de estar con dexametasona, hay cambios en el perfil de expresión de genes, y lo que antes no estaba expresado, por ejemplo, el receptor, la subunidad beta, el receptor de insulina, a medida que se van diferenciando las células y llegan a un estado diferenciado, lo que antes no estaba, que es el receptor de insulina, empieza a aparecer. Eso es regulación de la expresión de ese gen. O esta otra proteína, la caveolina 1, no está en el estado no diferenciado, no está a los 2 días de diferenciación, empieza a aparecer a los 4 días y a los 10 días usted tiene un aumento en la expresión de esa proteína, aumenta en la célula. Regulación de la expresión génica. Mire la proteína beta-actina, está presente siempre. Es una proteína que no es regulada, al menos por ninguno de estos estimulantes que uno le agrega. Entonces, ¿qué le agrega uno? Insulina. Es una hormona que actúa a través del receptor de insulina y regula diferenciación y mitosis también de la célula. La dexametasona, una hormona que se une al receptor de dexametasona y se va y se une al núcleo y regula la transcripción génica. Isobutilmetilsantina aumenta los niveles de AMP cíclico inhibiendo la fosfodiesterasa. Este AMP cíclico se une a una proteína de respuesta a AMP cíclico, y así como la CAP respondía a AMP cíclico, en células eucariotas hay proteínas que responden a AMP cíclico y van y regulan transcripción génica. Entonces estoy hablando de mecanismos de regulación de la transcripción, no de iniciación de la transcripción, de regula, aumenta o disminuye. Es exactamente lo que usted dice. Todos estos procesos neuronales, formación de células adiposas, formación de células nerviosas, formación de células óseas, etcétera, etcétera, son mecanismos de regulación de la expresión génica que se estimulan en respuesta a diferentes señales que comienzan a ver en el embrión. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vemos en la próxima clase. Espero que sea en vivo y en directo. Bueno, que les vaya muy bien. Señor, hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias Doug. a usted. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Ese fue.